Audiolibro, Racismo en América. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2017. Introducción. El tema del racismo es muy controversial en estos momentos, en esta época en que vivimos, a la cual le llamo la era de la paranoia. Creemos que estamos informados, pero en realidad estamos programados. Estamos programados a escuchar lo que queremos, para creer lo que no es cierto y opinar lo que no sabemos. La intención de los medios de comunicación en esta era caótica de la segunda década del siglo XXI es la de manipular la noticia, repitiendo las mismas mentiras para convencernos de que son ciertas. Es por eso por lo que los medios más confiables para informarnos, educarnos, superarnos y aprender realmente son los libros. Y si busca una imagen visual, busque una fuente alternativa basada en hechos, testigos e imágenes no montadas, preferiblemente en movimiento, o sea, en video. Cuando se mezcla verdad con mentira, esa verdad manipulada pierde valor y se vuelve una mentira. Si se le agrega un 10% de mentira a una verdad, ya deja de ser verdad. Esto pasa mucho con la idea o concepto que tenemos de Dios, el Creador, del cual solo podemos conocer bien a través de su palabra, las Sagradas Escrituras o Biblia, y no como un libro religioso, sino como el conocimiento de Dios y la vida eterna, con sus promesas, mandamientos, ordenanzas, estatutos, enseñanzas, consejos, soluciones, advertencias, instrucciones, poder y juicio. Con los dos testamentos, escritos por 42 personas, pero de un mismo autor quien inspiró a estos hombres separados para Dios, hombres de fe, oración, entregados a la voluntad de Dios o simplemente hombres escogidos por Dios. Pues Dios no hace acepción de personas, no juzga por apariencia, habilidad, sacrificio. Él conoce y pesa los espíritus, pues Él los creó. Pero en este libro no intento dar una explicación teológica, sobrenatural ni espiritual de las cosas de Dios, como de costumbre. Aclarar esto es una forma de discernir lo que sucede hoy en día, de una forma espiritual, ya que todo proviene de lo espiritual, lo cual controla el mundo físico o material. Existen dos reinos espirituales contrarios uno a otro, con ejércitos organizados que luchan una batalla invisible por las almas de este mundo, por la supervivencia de la raza humana y de toda la creación. El racismo en América es un concepto pervertido y conocer la verdad de lo que está pasando y lo que estamos viviendo es importante, al menos para prepararnos psicológica y espiritualmente en oración, súplica, ruegos, llantos, clamor a Dios, porque es algo bien serio, delicado y peligroso. Se ha destapado un odio incomprensible, perverso y diabólico hacia personas diferentes a la corriente de mediocridad de un mundo caótico manipulado e irracional. No le pediré que le ore a su Dios, si tiene alguno o cree en algo, le pediré por amor a la verdad y la razón, que ore a Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, de lo invisible y lo visible, por el bien de su familia. Es tiempo de clamar a Dios e interceder por nuestro hogar, ciudad, país y mundo en general. Ya que mientras aumenta la población en el mundo, aumenta el pecado, la maldad, la mentira. Confiar en los medios de desinformación es como confiarle un niño a un pedófilo. La ideología del mal, del control, dominio, aberraciones y desorden social, moral, financiero e intelectual usa las armas visuales como la televisión, la prensa parcial, partidista, populista, manipuladora, idolatra e ideológicamente definida. Es más seguro recibir la noticia correcta y a tiempo por las redes sociales. El fino propósito del engaño y la manipulación es preparar al mundo para el nuevo orden mundial, el reinado o gobierno del anticristo, espiritualmente hablando. Para eso hay que acabar con los principios, valores, costumbres, moral y tradiciones de patria, libertad, familia, educación, éxito, etc., creando un mundo cada vez más caótico para luego ofrecernos una solución aún peor, el gobierno global, absoluto, dominante, dictatorial, represivo del anticristo y su nuevo orden mundial. Para esto las fuerzas sociales del mal usando la democracia, los derechos, libertad de expresión y la tolerancia intolerante, como son el populismo, liberalismo, anarquismo, feminismo, racismo antiblanco, multiculturalismo, socialismo, comunismo, islamismo, Vaticano, ONU y el Fondo Monetario Internacional se unirán en su lucha para unificar un mundo aún más caótico, más dependiente, más alejado de Dios y la verdad, aunque hablen de Dios como si le conocieran. Racismo en América.
El racismo es un tipo de ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y tratan de aislarse de esta o mantenerla aislada. Pero el racismo como tal existe en cualquier raza, ideología, país o territorio, porque, aunque el racismo no es legal, existen personas racistas en cualquier parte del mundo. Y es que el racista es, además, aquel que siente rechazo, odio o desprecio por otra raza. He conocido más personas racistas entre los mismos hispanos, negros, chinos y árabes que entre los blancos. Pero el concepto erróneo en este caso es pensar siempre que solo entre los blancos es que se da el racismo, que son ellos los que se sienten superiores siempre, y aunque así sea, aunque haya algunos, o digamos muchos, que se sienten superiores, la verdad es que es uno mismo el que se siente inferior y cree que ellos son los que se sienten superiores. He conocido muchos hispanos con ese complejo de inferioridad y que siempre andan pensando mal de otros que no son como ellos, aun incluso de otros hispanos de otros países. Incluso he conocido casos entre personas del mismo país, del mismo color de piel, que son racistas porque desprecian a otro paisano solo porque tiene un apellido diferente. Por ejemplo, he conocido peruanos de tez oscura y de origen indígena que desprecian a otro u otros también de tez oscura y de origen indígena solo por su apellido o descendencia. Eso más que ilógico me parece ridículo. Y puse el ejemplo de peruanos porque viví en Perú, pero hay muchísimos casos así en Centroamérica y Suramérica. Soy consciente que también hay muchos cubanos que se creen blancos porque son descendientes de españoles y discriminan a otros latinoamericanos llamándoles indios o indígenas. Y digo que se creen blancos, porque en Estados Unidos a todas las personas que provienen de Latinoamérica y de habla española le llaman hispanos, pero no les llaman blancos hispanos o blancos de habla hispana. Así que entre aquellos que se creen superiores como aquellos que se sienten inferiores, existe el racismo, el rechazo, la discriminación, el desprecio y hasta odio por aquellos de otras razas. Es más, estoy convencido que las personas blancas son más odiadas por todas esas razas y grupos de personas que no son blancos anglosajones. Y a este concepto se le conoce como el racismo antiblanco. La discriminación antiblanca, extremismo antiblanco, antiblanquismo o eurofobia, conocida más comúnmente como racismo antiblanco, consiste en una actitud de odio, aversión, hostilidad, agresión o discriminación negativa contra la raza blanca y su cultura. Este fenómeno posee características propias e inusuales que lo distinguen de otros tipos de racismo, por lo que resulta necesario hacer una descripción aparte. Una de esas características es el hecho de que por lo general la gente ha sido acostumbrada a no pensar en el racismo como una actitud que pueda darse contra la raza blanca, sino solo contra otras razas, lo que la incapacita para condenar este racismo, cosa que revela la existencia de dobles estándares sociales. Existe un problema de percepción entre la gente en general con la discriminación antiblanca, que se manifiesta como ignorancia, negación o trivialización de esta forma de discriminación. Tal hecho obedece a varias causas. Los particulares parámetros ideológicos presentes en el discurso de los medios de comunicación de masa sumados a la capacidad que han adquirido estos medios para controlar el pensamiento de la gente. La denuncia de la discriminación contra las personas no blancas es lucrativa, da mucho dinero, mientras que la denuncia del antiblanquismo solo acarrea problemas. En los países blancos, los inmigrantes no blancos cuentan con sólidas organizaciones que velan por sus intereses, mientras que los blancos no, y en caso de contar con ellas, son precisamente etiquetadas como racistas. El origen filosófico e ideológico de las leyes existentes, así como el contexto ideológico y político en el que se aplican las leyes contra el racismo, contexto del que forman parte los encargados de aplicarlas, hace que, de momento, se hayan perseguido poco o nada los casos de discriminación antiblanca. La discriminación positiva, forma más frecuente de manifestación de la discriminación antiblanca, es legal. El dominio discursivo de la intelectualidad progresista, que ama a los inmigrantes y aborrece a la clase trabajadora nativa europea o eurodescendiente, consolida estos procesos. El reconocimiento de la discriminación antiblanca es contrario a la ideología dominante. También se observa que, gracias a la educación moderna y las tendencias ideológicas de la globalización o la corrección política, basadas ambas en el marxismo cultural, existen personas que inconscientemente y sin tener la intención de serlo, se convierten en antiblancos.
Por eso es que, aunque pudiera parecer contradictorio, surgen antiblancos incluso entre los propios blancos, lo que se denomina como endofobia, cosa que no sucede, por ejemplo, dentro de la raza negra. La eurofobia como problema social global es un fenómeno exclusivo de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y es actualmente un racismo legal e institucionalizado, pero astutamente encubierto. En el discurso dominante, la eurofobia es primero ignorada, cuando esto no es posible es negada, relativizada, trivializada, ridiculizada e incluso justificada abiertamente y sin consecuencias legales. Se trata de una política genocida extraoficial de los poderes internacionales y globalistas que consiste en la implantación de políticas calculadas para reducir la población europea o eurodescendiente, la gradual sustitución demográfica con pueblos no blancos en países blancos, así como la supresión de derechos e incluso agresiones y asesinatos contra miembros de la raza blanca. Doble moral del sistema. Discriminación positiva. La discriminación positiva es un programa que otorga preferencias y privilegios en el acceso a bienes, recursos, servicios, empleos, promociones laborales, escolares o admisiones universitarias, teniendo como base solo el grupo étnico al que pertenecen los aspirantes, no importando sus aptitudes, capacidades o conocimientos, lo cual evidentemente representa una tremenda injusticia, sobre todo si el grupo afectado representa a la mayoría de la población. Este tipo de discriminación se impone en las sociedades democráticas en nombre de los derechos civiles, a pesar de que consisten precisamente en una violación de los mismos. La discriminación positiva tiene como resultado el decrecimiento del nivel de educación y del ingreso económico de las familias blancas y, por consecuencia, la disminución de la población blanca. El US Department of Labor estudió a 155.000 familias para obtener una muestra representativa por grupo étnico, coeficiente intelectual, IQ, ingresos y educación. El estudio del NLSY incluía el EQAT Test como medidor de inteligencia y habilidad. Los medios afirman que las minorías talentosas se ven limitadas en sus éxitos debido al racismo, sin embargo en estos estudios se puede comprobar cómo grupos de blancos, negros, judíos e hispanohablantes con la misma inteligencia y aptitud, son sometidos a una selección y discriminación en base a su grupo étnico, en la que generalmente los más perjudicados resultan los blancos que representan la mayoría de la población de Estados Unidos, 68%, mientras que los más beneficiados son los judíos, que representan tan solo el 2% de la población y los negros que son el 15%. A pesar de que el sentido común puede observar y dar fe de que estos programas, autodenominados antirracistas, de preferencias y privilegios en base a la raza, son injustos y racistas en sí mismos, los que se oponen a ellos son, fuera de toda lógica, tachados justamente como racistas por el sistema, los medios y los agentes inconscientes que les son útiles. Eso fue lo que le ocurrió al defensor de los derechos de los blancos, Dr. David Duke, durante su servicio en la Casa de los Representantes, cuando escribió la única legislación antidiscriminación positiva que ha sido aprobada por un cuerpo legislativo de Estados Unidos, pero que fue abortada más tarde en el Senado. Este proyecto de ley prohibía específicamente cualquier política que discriminara o diera preferencias a individuos en base a su raza y abogaba por que el criterio de contrataciones, ascensos, becas, admisiones universitarias se basara en las aptitudes y capacidades. No obstante, dicho proyecto de ley fue tildado de racista. Es así como el concepto de discriminación positiva es la forma general de encubrir el racismo institucional contra la población europea o eurodescendiente, que toma la forma de racismo económico, laboral, educativo, social, mediático y judicial. A su vez, en la sociedad anglosajona, pueden existir escuelas exclusivas para negros, becas exclusivas para una minoría determinada, a las cuales los blancos naturalmente no pueden acceder, pero no existen escuelas o becas solo para blancos, si las hubiera, sería racismo. Evidentemente la igualdad en una sociedad que se autoproclama igualitaria, es solo una palabra hueca. De esta manera, de acuerdo con las reglas del sistema, los derechos de cualquier etnia no blanca son eso, derechos, pero los derechos de los blancos son privilegios. La hipocresía convencional de la sociedad creyente en el concepto dogmático de racismo, establece que es aceptable reconocer las habilidades y capacidades de ciertos grupos humanos en ciertas áreas, por ejemplo,
Afirmar sin problemas que los negros son mejores en algunos deportes como el baloncesto o pruebas de velocidad que los blancos y que por ello tienen predominancia en ellos, pero afirmar que los blancos pueden ser más capaces en ciertas actividades que otros grupos, es etiquetado como racista y los hechos que muestran la dominancia de los blancos en algunas áreas se deben atribuir, según el pensamiento dominante, no a su habilidad, sino a la sobrerepresentación, a sesgos culturales o al privilegio blanco. Prohibido defender a la raza blanca y sentir orgullo de pertenecer a ella. La sociedad celebra la reivindicación racial del indígena americano o la del negro, pero rechaza cualquier reivindicación racial de la gente blanca. Expresiones de defensa u orgullo a la pertenencia a un grupo étnico, cultural como el orgullo negro, o sector social determinado, el orgullo gay, por ejemplo, son bien aceptados por el común de la sociedad. Pero cuando esta expresión es de orgullo blanco o la defensa de derechos civiles de los blancos, estos últimos no son considerados bajo las mismas condiciones y se etiquetan siempre como racistas, que reivindican privilegios blancos o que derivan de un odio racial. Defensores de los derechos de los blancos, como el Dr. David Duke, desmienten esto y afirman que todas las razas, culturas y grupos étnicos tienen derecho a sentir orgullo de lo que son, a identificarse libremente con su raza, así como a desarrollar su propia cultura por separado, que una raza no debe dominar a otra, y que ninguna raza es intrínsecamente superior a otra y que las diferencias raciales deben ser respetadas. Si bien se oponen enérgicamente al mestizaje porque éste destruye la identidad y esencia de un pueblo, se oponen también a lo que hoy se conoce como racismo, y se ve la separación de distintas razas como la mejor manera de lograr que los diferentes grupos raciales vivan en armonía unos con otros, acabado así con el racismo de manera efectiva. Afirman que su deseo de retirarse de la sociedad multirracial y separar por motivos de raza elimina la posibilidad de someter a otros grupos étnicos o ser sometidos por estos, y por lo tanto el orgullo blanco no tiene ninguna relación con el supremacismo blanco o con supuestos privilegios de los blancos. Sin embargo, antiblancos como David Ingram o Carol M. Swan, haciendo a un lado estos hechos y apoyándose en los prejuicios alimentados por los medios durante las últimas décadas, han estructurado un discurso de odio eurofóbico, negando que el orgullo negro sea equivalente al orgullo blanco, y no admiten bajo ningún motivo que sea bueno que los blancos se identifiquen con su grupo étnico. Argumentan que el primero es una estrategia defensiva destinada a corregir un estereotipo negativo, mientras que el segundo, disfrazado como orgullo étnico, sirve para enmascarar y perpetuar los privilegios de los blancos, y que las ideas de orgullo blanco existen meramente para dar una imagen positiva al supremacismo blanco. Ningún nacionalista blanco argumenta que el orgullo negro sea una forma de reivindicación y apología al supremacismo negro o a los privilegios negros. Pero los eurofóbicos afirman sin base alguna que el objetivo no declarado del movimiento nacionalista blanco es promover la violencia racial, mostrando especial desprecio al separatismo blanco, el cual, a diferencia de lo que estos antiblancos afirman, es un movimiento pacífico a favor de los blancos. El término privilegio blanco tiene su origen en la neomarxista escuela de Frankfurt, que lo acuñó con el propósito de destruir la homogeneidad racial de los países blancos. De este modo, tal como señala la Operación Mantre, nadie habla sobre privilegio chino en China, nadie habla sobre privilegio haitiano en Haití, nadie habla sobre privilegio japonés en Japón, nadie habla sobre privilegio somalí en Somalia. Solo los antiblancos hablan sobre privilegio blanco en los países blancos. Endofobia, xenomanía y culpa blanca. La endofobia, es decir, el autodesprecio, el odio a la propia raza o cultura, surge entre los blancos a partir de los sentimientos de culpa e inferioridad que intencionalmente se han generado debido a la amplia difusión que ha tenido la historia racista de la raza blanca. Un blanco desmoralizado en lugar de sentir orgullo por su raza puede sentir pena, recordándose a sí mismo los males provocados en la historia por la raza blanca, que pueden ser reales, exagerados, descontextualizados o, en el mejor de los casos, inventados, ver, Holocausto. Puede incluso pensar que los blancos, en base a estos hechos del pasado, son en realidad una raza inferior o que merecen ser discriminados, despojados de sus propias tierras o exterminados mediante la suplantación demográfica, lo que es por definición una justificación del genocidio.
Individuos demasiado afectados por el lavado de cerebro de los medios de comunicación de masas, no aceptarán sentirse parte de un grupo étnico, negarán la existencia de razas, y argumentarán que el color de la piel no hace superior a nadie, aun cuando ellos mismos puedan afirmar la supuesta inferioridad de la raza blanca. Con la endofobia suele también surgir la xenomanía, que es la actitud de afecto positivos y desmedidos hacia los extranjeros o razas ajenas. Se señala que dichas actitudes son contradictorias, puesto que el blanco antiblanco no acepta la existencia de razas cuando se le propone que él pertenece a la raza blanca y fingirá tener problemas en identificarla, pero cuando se trata de etiquetarla como racista o como supremacista, el antiblanco no tendrá reparos en identificar plenamente a una raza blanca. Manifestaciones de endofobia y xenomanía surgen también entre asociaciones periodísticas como la ocurrida en el sitio de noticias español Telecinco. El 6 de mayo de 2006 apareció una noticia sobre el arresto de un joven llamado Richard McTeer de 21 años por matar a un bebé negro de 3 meses arrojándolo por la ventana de su automóvil. El homicida era también de raza negra, sin embargo, Telecinco manipuló la nota sobre el mismo hecho colocando una imagen de unas manos esposadas de un hombre blanco, con lo cual la gente que haya leído la noticia se llevaría la impresión de que el crimen fue cometido por un blanco y no por la persona que realmente lo cometió. A pesar de varios reclamos por parte de los lectores y usuarios, la imagen continúa publicada. En noviembre de 2011, una valiente madre de familia británica de 34 años llamada Emma Wast, fue arrestada y enviada a prisión por hacer comentarios raciales en un transporte público de Inglaterra. La mujer, con hijo en brazos, se mostraba instintivamente frustrada y enojada al ver a demasiados individuos extraeuropeos inmigrantes a los que les decía que no son ingleses, son negros, emitiendo una expresión de impotencia al sentir que su país está siendo reemplazado étnicamente y pronunciándose en contra de la inmigración masiva forzada e institucionalizada y en contra de convertirse en una minoría. En su propio país, ¿qué han hecho con mi Inglaterra? Entró en una discusión verbal con alguien, expresó su indignación con algunas malas palabras y ofendió a los pasajeros negros, pero sin llegar a atacar físicamente, sin amenazar a nadie y sin clamar por un genocidio no blanco, sino solo diciendo que regresaran a sus países de origen. Después de ello, recibió amenazas de muerte por Internet, además de que una gran cantidad de usuarios de YouTube, paladines de la tolerancia, la libertad y la diversidad, hicieron comentarios vejatorios contra ella. Debería ser violada por un negro, deberían de matarla, deberían de echarla a patadas, etc. Sin embargo, es apoyada por numerosos compatriotas ingleses y de toda Europa quienes la consideran como heroína de la libertad de expresión y que se atrevió a decir la verdad. Aunque fue liberada después de unos meses, espera un juicio que se llevará a cabo el 11 de junio de 2012. Compárese este caso de justicia con estos otros 3. En ese mismo país y un mes después, 4 inmigrantes negros, 3 mujeres y un hombre, musulmanes y de origen somalí atacaron brutalmente a una joven blanca llamada Rhea Page de 22 años, mientras le gritaban con insultos raciales, maten a la escoria blanca y le pisaban la cabeza. Aunque fueron detenidos, se les dejó inmediatamente en libertad porque el juez dijo que los musulmanes no están acostumbrados a beber. Unos años atrás en octubre de 2007, igualmente en Inglaterra, un negro de 44 años llamado Stephen Gordon que atacó violentamente a un veterano de guerra de 97 años de edad, dejándolo ciego, fue perdonado de la sentencia a prisión bajo la condición de que recibiera tratamiento psiquiátrico. En Francia un inmigrante negro, aparentemente en estado de ebriedad, comenzó a hacer comentarios raciales contra los blancos hasta el punto en que llegó a hacer amenazas y expresó su deseo de matar a toda la gente blanca, en su propio país. Sin embargo, dicho sujeto no recibió sanción alguna por parte de las autoridades. Endofobia antigermánica. Lo que los aliados comenzaron de forma violenta en 1944, destrucción del pueblo alemán a base de limpiezas étnicas y violaciones. Lo está continuando un pequeño grupo de políticos y banqueros globalistas todavía en 2013, pero de formas más discretas, multiculturalismo, ingeniería social, feminismo, inmigración masiva, crimen. Alemania, donde nació la escuela de Frankfurt. Frankfurt es el origen de la dinastía Rothschild, es decir, el pensamiento del marxismo cultural es el epicentro de este proceso de desintegración de la civilización occidental,
Y este proceso contamina también al resto del mundo occidental por la enorme influencia que tiene Alemania. Una muestra de ello son estos comentarios de algunas de las personas que tienen una notable influencia en Alemania. La gente tiene que decirle adiós a la ilusión de que Alemania pertenece a los alemanes. Akkaya Sigdem, vicedirectora del Centro de Estudios de Turquía. Nosotros, el Partido Verde, debemos asegurarnos de acumular la mayor cantidad posible de extranjeros en Alemania. Cuando se encuentren en Alemania, tenemos que luchar por su derecho al voto. Cuando logremos esto, tendremos el porcentaje de votos que necesitamos para cambiar esta república. Daniel Cohn-Bendit, el político de origen judío que influenció también a los movimientos marxistas del Mayo francés del 68. Véase Mayo del 1968. La nación alemana no es nada positivo para mí de ninguna manera. Incluso me atrevería a combatirla políticamente. Franziska Drossel, ex líder de la organización juvenil del Partido Socialista Alemán, SPD, y ex miembro de la organización ultraizquierdista Rote Hilfe e.V. Alemania tiene que ser encerrada desde el exterior y por la inmigración, mezclada desde el interior, prácticamente diluida. Joschka Fischer, ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Puede que te sorprenda, pero yo soy una traidora a mi país. Amo y apoyo la muerte de nuestra nación. Kristen Lochner, política del partido de extrema izquierda alemán Die Linke. En el año de 2100, habrá 35 millones de turcos en Alemania. La población alemana será de alrededor de 20 millones. Eso es lo que comenzó Kanuni Sultán Süleyman con la ocupación de Viena en el año 1529, y nosotros vamos a terminarlo con nuestros hombres poderosos y nuestras mujeres sanas. Burak Lage, parlamentario de la UE para el SPD. Ahora la descendencia alemana se llama Mustafa, Giovanni y Ali. Semos Demir, presidente federal del Partido Verde en el Congreso del Partido en Bonn, 1998. En el Día Nacional de los Alemanes, las calles se ahogan en un mar de banderas rojas turcas y unas pocas banderas alemanas. Turquía es un segundo hogar para mí, yo he hecho política por Turquía por 20 años. Claudia Roth, vicepresidenta federal del Partido Verde en el Tag der Deutschen Einheit, Día de la Unidad Alemana. Alemania está desapareciendo cada día más y más. Y me parece fantástico. Nunca he cantado el himno nacional alemán. Y nunca lo haré, ni siquiera como ministro. Jürgen Tritten, del Partido Verde. Discriminación antiblanca informal y discriminación antiblanca formal. La discriminación antiblanca informal es el ejercido por personas racialmente no europeas y a título puramente individual, lo cual no significa que estos individuos actúen individualmente, contra personas de raza europea. Su fenomenología es variadísima, calificaciones peyorativas de carácter antiblanco, blanquito, rubito, lechoso, amenazas, abusos en los servicios públicos como zarandeos en el transporte o no respetar el turno, falsas acusaciones de racismo, agresiones, violaciones racistas contra nativas europeas o eurodescendientes, etc. Esta forma de discriminación es muy difícil de combatir. En principio debería de ser sencillo, pues todos estos casos entran en categorías tipificadas en el Código Penal. Pero la práctica es muy distinta, dada la tendencia de las élites a resistirse a reconocer la existencia de cualquier tipo de discriminación antiblanca o, reconociéndolo, a trivializarlo, o a aceptarlo y justificarlo a causa de la endofobia. Es evidente que el hombre de raza blanca en Europa está en situación de absoluta indefensión jurídica, escenario que garantiza la impunidad para los antiblancos. La discriminación antiblanca formal o institucional es el ejecutado por individuos que actúan como agentes de alguna institución u organización, sea pública o privada. Adquiere distintas formas en función del ámbito de actuación preferente de la organización que practica la discriminación antiblanca. Y así será discriminación institucional política si el agente institucional es la administración del Estado o los partidos políticos, económicos si esta discriminación tiene como agente a la dirección empresarial. Social si son los sindicatos, ONGs o instituciones religiosas, académicos si es alguna organización encajada en el aparato educativo, como escuelas, universidades, mediáticos si son los medios de comunicación los responsables.
La discriminación institucional se manifiesta preferentemente como discriminación positiva y parece responder a la consigna los inmigrantes primero o los inmigrantes los únicos beneficiarios. Constituye esta la objetivación o materialización de la discriminación antiblanca institucional, el instrumento principal de esta forma de discriminación antiblanca. Todavía hay quien niega que la discriminación positiva es una práctica racista, pero hay que ser muy estúpido, o estar muy dominado por la endofobia, para no comprender que, dado que mediante esta política lo que se reparten son recursos, bienes y servicios entendidos en sentido amplio, y que dado que los recursos son limitados, toda discriminación positiva a favor de un grupo racial o étnico concreto conlleva necesariamente una discriminación negativa contra otra, en este caso el grupo racial, conformado por personas de raza blanca, que no recibe este beneficio. Es evidente que la discriminación positiva en función de la raza entra en contradicción con los fundamentos de sociedades dotadas de regímenes político-jurídicos que se dicen respetuosos del principio de igualdad y de no discriminación de las personas en función de la raza o la etnia a la que pertenezcan. La discriminación institucional se combate mediante la lucha política y metapolítica. Violencia antiblanca. La violencia y agresiones de motivo patentemente racial contra blancos que suceden diariamente, sobre todo en Europa y Estados Unidos, generalmente no son clasificadas como tales, no figuran en informes elaborados a través de asociaciones inmigracionistas y antirracistas como SOS Racismo, o en el peor de los casos, ni siquiera son difundidas o son ocultadas en los medios de comunicación. La prensa europea ha silenciado violencia cometida por inmigrantes contra europeos. Países como Estados Unidos tienen severas legislaciones contra los llamados crímenes de odio, que engloban crímenes de índole racial. La abrumadora mayoría de los crímenes interraciales consisten en víctimas blancas y victimarios negros o mestizos. Hispanohablantes, a pesar de ello, muy pocos de estos crímenes son clasificados como crímenes de odio. Sin embargo, cuando el victimario es blanco y la víctima es miembro de otro grupo étnico, siempre se asume como crimen de odio. En caso de estas agresiones contra personas de color, en los medios se destacan como sucesos indignantes dignos de ser denunciados, pero en caso de agresión contra personas de raza blanca, las leyes generalmente no aplican de igual manera. Cuando se denuncia alguna agresión por parte de otra raza contra un individuo de raza blanca, el código moral suele invertirse y quien hace la denuncia es señalado por la sociedad como racista o acusado de utilizar discurso de odio, lo que evidentemente coloca en completa desventaja social a los grupos de raza blanca al momento de defenderse ante ataques antiblancos. Se ha demostrado, bajo estudios estadísticos y psicológicos, que la agresividad y la tendencia a la criminalidad y delincuencia en poblaciones urbanas es diferente entre las razas. Una sociedad multirracial es injusta porque coloca en la mira de la violencia a grupos humanos que son menos agresivos que otros. En ese sentido, la gente blanca resulta tener menor agresividad que otras razas. Los jóvenes negros son 10 veces más propensos al crimen y la delincuencia que los jóvenes blancos. Pero como políticamente no pueden aceptarse este tipo de diferencias objetivas del comportamiento entre grupos humanos, ya que ello sería racista, la sociedad actúa sin cuestionarse a sí misma y partiendo del supuesto de que todos somos iguales, y la violencia ocurrirá en mayor medida contra gente blanca. A pesar de que en Estados Unidos los no blancos representan cerca del 30% de la población, 70% de los prisioneros en ese país son no blancos. En 2010, varios usuarios franceses de YouTube iniciaron una campaña que denunciaba las agresiones antiblancas silenciadas y censuradas por los medios de comunicación, en especial el de una agresión física por parte de un grupo de inmigrantes negros contra una mujer blanca. Los vídeos eran borrados de forma sistemática con la excusa de que no se permite la violencia explícita ni gratuita en los videos de YouTube, en los que aparezcan personas agredidas o humilladas. El doble rasero era más que evidente a la hora de aplicar dicha normativa a un video que mostraba a un europeo, en estado de ebriedad o bien bajo los efectos de algún estupefaciente, agrediendo a una ecuatoriana en el metro y que no fue borrado al igual que los videos en los que los agresores eran inmigrantes. YouTube alegó a esto que permitían actos violentos en los vídeos si estos servían como modelo educacional o iban acompañados de un texto documentativo. En resumen, se daba siempre excusas y pretextos para permitir videos de actos violentos de autóctonos contra inmigrantes, pero no de actos violentos de inmigrantes contra autóctonos.
Genocidio silencioso. El genocidio contra la raza blanca se lleva a cabo por medio de políticas calculadas e ingeniería social que tienen por efecto la reducción o abolición de la raza blanca, de forma totalmente pacífica y silenciosa. El control natal, la legalización del aborto y su práctica a escala masiva, el feminismo, la aceptación del homosexualismo, la inmigración masiva de no blancos a países blancos, en realidad una invasión planificada y a prueba de resistencias armadas, y la promoción del multiculturalismo y la mezcla racial, son condiciones que han dañado seriamente a la población blanca desde las últimas décadas y que le han ocasionado una grave crisis demográfica y etnográfica. Este genocidio es esencial como parte del proceso de la globalización neoliberal, la cual ha sido dirigida por una casta financiera, comercial y mediática, los dueños del gran capital, banqueros, consejos de administración de consorcios que cotizan en bolsa, grandes empresarios, magnates mediáticos, dirigentes de ONGs. Operación Mantre. La Operación Mantre es una estrategia de política práctica cuyo objetivo principal es exponer a la luz pública y en la conciencia de la gente el genocidio que se está cometiendo contra la gente blanca. Se basa en una técnica de repetición constante de un mensaje especialmente diseñado con el propósito de contrarrestar la doble moral, la discriminación y los prejuicios negativos hacia las personas y sociedades blancas. Esta estrategia fue creada por el activista político Robert Whittaker, quien lo denominó mantre, como una metáfora o analogía a la función de los mantres utilizados en las antiguas tradiciones arias de la India. Publicidad antiblanca. Como parte de este programa de lavado de cerebro e ingeniería social destinados al genocidio contra la raza blanca por parte de dicha casta financiera, comercial y mediática, se intenta introducir, generalmente de manera sutil, en la psicología y la conciencia del público blanco, ideas que promueven la mezcla racial, la adopción de niños no blancos, y diversas actitudes endófobas y xenomaníacas a través de situaciones que denigran y humillan a la gente blanca y que tienen el propósito de reducir la cantidad de niños blancos en dichos países. Se trata de anuncios comerciales de toda índole, carteles o spots de televisión que promueven en un segundo plano las ideas que el globalismo desea imponer para el futuro próximo. Se induce de forma calculada a la gente blanca a que tomen sus decisiones en base a las exigencias impuestas por los ingenieros del nuevo orden mundial. Muchos de estos anuncios consisten en presentar mujeres blancas con bebés de raza negra, a veces también incluyendo parejas masculinas de raza negra. En spots de televisión se introducen generalmente personajes masculinos blancos, de personalidad endeble, psicológicamente inestables, tontos, inmorales, que son inevitablemente comparados con la superioridad física, intelectual o moral de los personajes masculinos negros y que siempre terminan teniendo ventaja sobre ellos, ganándose su valía reproductiva ante un personaje femenino que siempre es de raza blanca. El mensaje implícito, encubierto, que transmiten estos anuncios infiere que la gente blanca será sustituida en sus propios países por personas no blancas, ajenas del todo a la cultura europea. Por supuesto, nunca se ve lo contrario, como una negra con un bebé blanco. Esto demuestra claramente una perversa intención, en vez de un inocente fomento del ya de por sí perjudicial multiculturalismo. La publicidad antiblanca es dirigida incluso hacia los niños blancos. Papel de los supremacistas judíos. El antiblanquismo, y en particular, el genocidio blanco, tienen una motivación supremacista judía. Blanc Allergie. En 1923, el conde Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi junto con sus socios masones, precursores de la Unión Europea, elaboraron el Plan Kalergi, un plan genocida que tiene el fin de exterminar a la raza blanca, mediante la integración a Europa de razas y culturas extrañas al continente con el fin de mezclarlos racialmente, produciendo así, según sus propias expectativas, una raza mestiza pasiva, amansada, predecible y manipulable, de carácter e inteligencia inferior sobre la cual pudiera gobernar eternamente la élite aristocrática judía, pues dicha mente inferior les impediría organizarse para rebelarse e incluso darse cuenta de que están dominados. Declaración de un rabino de Hungría. El anterior plan criminal se ve confirmado por lo dicho por Emmanuel Rabinovich, un rabino de Hungría el 12 de enero de 1952. Puedo remarcar con certeza que ha nacido ya la última generación de niños blancos.
Entre las tareas de nuestras comisiones de control está incluida aquella de liquidar los prejuicios raciales, forzando a los blancos a no casarse entre ellos. La mujer blanca será obligada a casarse con hombres de las razas oscuras y el hombre blanco a casarse con negras. Entonces la raza blanca desaparecerá, puesto que la mezcla de razas significa el fin del hombre blanco y nuestro enemigo más peligroso quedará únicamente en nuestro recuerdo. Fundaremos nuestro reino de 1000 años de riqueza, Pax Judaica, y nuestra raza reinará incontestablemente en el universo entero. Nuestra inteligencia será capaz por doquier de dominar a las razas de color. Todos los inventos científicos del hombre blanco han sido vueltos contra él mismo. Su prensa y radio difunden nuestros deseos, y los productos de su industria pesada, como las armas y otros materiales, se han vuelto contra él. Nosotros conservaremos los ritos y las costumbres judaicas como un privilegio y fortalecimiento de nuestra clase dominante, y lo mismo la ley de nuestra raza. A ningún judío será permitido casarse fuera de nuestra comunidad y tampoco nosotros aceptaremos a extranjero alguno. Entre nuestros intereses en Washington está el de aumentar considerablemente el programa de 4 puntos para el desarrollo industrial de los países del tercer mundo y hacer lo necesario para que después los blancos no sean capaces de oponer resistencia a las inmensas masas de hombres de color, que entonces tendrán también la superioridad técnica e industrial. Por eso hemos de promover el desarme de los civiles blancos y fomentar una inmigración masiva de elementos de color hacia las naciones blancas. Declaración del rabino de Hungría ante el Consejo de Emergencia de los Rabinos de Europa, 12 de enero de 1952. Citado según Traian Romanesco en Traición a Occidente, capítulo 21, estorba la raza blanca. Nicolás Sarkozy. El 17 de diciembre de 2008, el presidente francés y agente atlantista, Nicolás Sarkozy, dijo ante los estudiantes de la Escuela Politécnica de Palaiseau, que el mestizaje de los franceses en particular y los europeos en general, no es una opción, sino una obligación, diciendo además que si los franceses no se mezclan con otras razas por su propia voluntad, será necesario para la República, el gobierno, recurrir a medidas más contundentes, por la fuerza. La definición de solución al desafío del mestizaje de Sarkozy es genocidio según el derecho internacional, con lo cual ha dispuesto abiertamente sus planes de genocidio contra el pueblo francés, es decir, de la raza blanca en Francia. Sin embargo, Sarkozy no predica con el ejemplo, ya que, siendo judío, se casó con una mujer judía llamada Cecilia, la cual presumió de no tener una sola gota de sangre francesa en sus venas. Luego Sarkozy se divorció de ella para casarse con Carla Bruni, a quien la prensa judía orgullosamente llamó como descendiente de judíos, mientras que luego se anunció que Cecilia se había vuelto a casar con otro judío y el hijo de Sarkozy se ha casado a su vez con otra mujer judía, es decir, los judíos desean la preservación de su propia herencia étnica y lo hacen libremente, pero predican lo opuesto para las demás naciones, demandando y exigiendo que se mezclen. Francia, al igual que la mayor parte de Europa, se ha formado históricamente mediante la conjunción de diferentes pueblos europeos, blancos, pero no ha sido mestiza en los términos de universalidad que maneja Sarkozy, solo hasta las últimas décadas en que la inmigración masiva ha sido una política de Estado. Si bien Sarkozy habló también de mezcla cultural, al hablar de consanguinidad queda claro que también está hablando en términos biológico-raciales con el fin de modificar la composición étnica de Francia. Para supervisar sus medidas y liderar su programa gubernamental de destrucción cultural francesa y el genocidio de los franceses, Sarkozy anunció el nombramiento de Yazid Sabeg, un musulmán que en 2008 dijo expresamente: hablo árabe y soy musulmán, y aunque soy ciudadano francés no renunciaré, en ningún caso, a ni un solo elemento de mi identidad. Los actos de Sarkozy constituyen una violación de la Convención Internacional del Genocidio de la cual Francia es signataria, por lo que Sarkozy es culpable de genocidio contra los franceses según lo estipulado por dicha convención y debería ser castigado por la Corte Mundial. Tim Wise. El judío y marxista cultural, Tim Wise, defensor de la mal llamada discriminación positiva y quien ocultaba sus orígenes judíos haciéndose pasar como un miembro de la comunidad blanca y definiéndose a sí mismo como un blanco antirracista, como una táctica de infiltración dentro de la comunidad blanca, con el fin de dar una cierta imagen objetiva a sus posturas izquierdistas y liberales en contra de lo que él denomina la derecha blanca, white right. Ha producido una ingente cantidad de material eurofóbico y antiblanco en base a su oposición del supuesto privilegio blanco.
Ha sido elogiado como una de las voces más brillantes de nuestro tiempo, siendo detractor del nacionalismo blanco y del defensor de los derechos de los blancos, el Dr. David Duke. En su libro Blancos como yo, Reflexiones de un hijo privilegiado sobre la raza, aboga por la privación de los derechos socioeconómicos de los euroamericanos a través de la acción afirmativa alegando supuestos privilegios blancos justamente con el fin de mantener los privilegios de la minoría judía. Noel Ignatieff. El profesor de historia del Massachusetts College of Art, judío comunista y agitador antiblanco de Estados Unidos, Noel Ignatieff, clama abiertamente por la abolición de la raza blanca. Desde la década de 1990 hasta mediados de la década de 2000, publicó un periódico llamado Race Trader, cuyo objetivo es la abolición de la raza blanca. La clave para resolver los problemas sociales de nuestra época es abolir la raza blanca. Hasta que esa tarea se lleve a cabo, incluso la reforma parcial resultará difícil de alcanzar, debido a la influencia blanca que penetra en todos los asuntos de la sociedad, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. La abolición de la raza blanca, por cualquier medio necesario. La traición a los blancos es lealtad a la humanidad. Abolir a la raza blanca es algo tan deseable que solo un supremacista blanco se opondría. Mantened entretenidos a los hombres blancos muertos, a los vivos y a las mujeres también, hasta que la construcción social conocida como raza blanca sea destruida. No deconstruida, sino destruida. Antiblancos notables. Abraham Fosman, judío, incitador al odio antiblanco. Barbara Spectre, multiculturalista judía. Nicolás Sarkozy, político judío. Sigmund Freud, ideólogo judío, creador del psicoanálisis como doctrina contra la familia occidental. Kamau Kambon, supremacista negro. Julius Malema, político africano. Peter Mokaba, político africano. Joe Slobo, comunista judío. Richard Nicolaus Coudenove-Kalergi, masón austríaco-japonés. El hombre del futuro será un mestizo. Noel Ignatieff, comunista judío. La clave para resolver los problemas sociales de nuestra era es abolir la raza blanca. Susan Sontag, feminista judía. La raza blanca es el cáncer de la historia humana. Carlos Wadoff, caricaturista comunista. David Ingram. Gil Marcus, judía comunista de Sudáfrica. Carol M. Swan, profesora afroamericana. Ion Stanton, periodista marxista. Michael Moore, cineasta criptomarxista. Steven Seidman, profesor comunista. Howard Zinn, profesor anarquista. Jane Elliott, maestra y antirracista estadounidense. Peggy McIntosh, feminista y antirracista estadounidense. Winthrop Jordan, profesor estadounidense. Agustín Cebada, miembro de los Buenas Cafés, movimiento chicano. Robin Morgan, escritora y periodista estadounidense. Mi piel blanca me da asco. Si pudiera despellejarme sería feliz. James Cone, reverendo afroamericano. Miles Davis, músico de jazz afroamericano. Si alguien me dijera que tengo solo una hora de vida, la pasaría asfixiando a un hombre blanco. Lo haría bien y despacio. Peter Sutherland, empresario, jefe de asuntos exteriores de la ONU y miembro del Grupo Bilderberg. Estableció el primer foro mundial sobre migración y desarrollo. La Unión Europea debe socavar la homogeneidad nacional de sus Estados miembros. Wesley Clark, general estadounidense de raza blanca. No hay lugar en la Europa moderna para los estados étnicamente puros. Goran Rosenberg, periodista y escritor sueco. No deberían usarse en Suecia carteles publicitarios de niños rubios con ojos azules. Estos deben ser reemplazados por negros y árabes. Gozone Mora, consejera de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana y de origen judío. Nosotros en lo que estamos en estos momentos trabajando es por el mestizaje. Esteban Ibarra, ex miembro de la organización terrorista y marxista FRAP y presidente del Movimiento contra la Intolerancia. El Chojín, rapero de origen africano, financiado por Esteban Ibarra. Malcolm X, activista afroamericano. La muerte de más de 120 personas blancas es una cosa tan hermosa. En un discurso en Los Ángeles el 3 de junio de 1962 al enterarse de un accidente de avión.
José Ángel Gutiérrez, profesor de origen mestizo de la Universidad de Texas. Estamos presenciando el envejecimiento de la gente blanca en Estados Unidos. Los blancos no están teniendo bebés. Ellos están muriendo, y me encanta. La explosión está en nuestra población. Ellos se están cagando en sus pantalones del miedo. Nosotros tenemos que eliminar al gringo, tenemos que asesinarlo. Otros. Al Sharpton, Kris Jenner, Robert Mugabe, político de Zimbabue, Samir Shabazz, Mark Pollack, Barack Obama, Robert Jensen, Kris Jenner, Eric Holder, Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco y de la Iglesia Católica, Chris Matthews. David Cameron, primer ministro del Reino Unido. Angela Merkel, canciller de Alemania de origen judío. Walter Lübcke, político de Alemania, CDU. Mike Davis, sociólogo, historiador, teórico urbano y activista político socialista estadounidense. Lise Funderburg, escritora judía de Estados Unidos. Promotora del mestizaje en National Geographic. Lauren Sandler, periodista y feminista. Citas en relación con la discriminación antiblanca. Mary Frances Perry, profesora afroamericana y expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos. Las leyes de derechos civiles no fueron aprobadas para proteger los derechos de los blancos y no se aplican a ellos. Phyllis Chesler. Ahora, en un estallido de culpa antirracista, las generaciones más jóvenes de europeos parecen creer que una política de multiculturalismo que tolera a los elementos más anacrónicos de la cultura musulmana es necesaria para expiar sus anteriores pecados. Incluso mientras convierten en virtud la defensa del racismo islámico, estos europeos afirman orgullosamente, ahora somos antirracistas que hemos recibido a 20 a 30 millones de fértiles musulmanes de color. Black Lives Matter. Black Lives Matter, en inglés, las vidas negras importan, también conocido por sus siglas BLM, es un movimiento activista de la comunidad afroamericana que realiza campañas contra la violencia hacia los negros. Su metodología de protesta consiste en organizar manifestaciones en torno a la muerte negros en altercados con la policía, y protestar contra una supuesta desigualdad racial en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. El movimiento fue fundado el 13 de julio de 2013 por 3 activistas de la comunidad negra, Alicia Garza, Patrice Cullors y Opal Tometi. Se inspiró en el movimiento por los derechos civiles, el nacionalismo negro, el movimiento del feminismo negro en 1980, panafricanismo, LGBT y el movimiento anti-apartheid. Críticas. Black Lives Matter ha sido repetidamente acusado de promover el racismo antiblanco y estar en contra de la policía, acusaciones que ellos niegan en su sitio web oficial. Entre 2015 y 2016, la policía dio muerte a casi el doble de blancos que de negros, 860 blancos, 442 afroamericanos, 283 hispanos. Si bien los negros representan apenas un 13% de la población, tienen una tasa de criminalidad espeluznante por lo que casi el 40% de la población carcelaria es negra. Pero Black Lives Matter presenta estos mismos datos como si fueran favorables a su causa, bajo la consigna de que la alta criminalidad es culpa de los propios blancos que no han sabido integrar mejor a los negros en las comunidades donde viven y han optado por excluirles. En realidad, los datos muestran que una persona negra tiene más posibilidades de ser muerta por otro negro en un crimen violento que por un blanco. Durante las protestas del movimiento que culminaron en el tiroteo de Dallas, llamó la atención que se acusara a la policía de tener una agenda contra los negros, cuando tanto el jefe de policía David Brown como el propio presidente de la nación Barack Obama son afroamericanos. Brown, cuyo hermano menor fue muerto en 1991 por un traficante de drogas, había implementado reformas en la institución incluyendo el despido de docenas de oficiales. En julio de 2016, una petición a la Casa Blanca para reconocer a BLM como organización terrorista alcanzó las 100.000 firmas. Movimiento Rastafari. Bandera Rastafari con el león de Judá. Creo en una raza negra pura igual como los propios blancos creen en una raza blanca pura. Marcus Garvey. El movimiento Rastafari es un movimiento religioso y cultural supremacista negro surgido a comienzos de la década de los años 1930 en barrios marginales de la capital de Jamaica, Kingston, y en los sectores rurales adyacentes.
Su nombre deriva del monarca etíope Rastafari Makonnen, quien fue conocido como Haile Selassie I. Los Rastafaris creen que su líder fue la tercera reencarnación del dios judío Yahvé, después de Melquisedec y Jesús. Y que éste guiará a los negros del mundo hasta la tierra prometida. Sin embargo, fue la visión social y cultural de L. Benavides Márquez Garvey lo que inspiró a los Rastafaris, que lo consideran una reencarnación de San Juan Bautista. Asimismo, el cantante jamaiquino Bob Marley fue el emblema internacional del reggae y uno de los voceros más notorios del rastafarismo. Supremacismo. El hombre blanco es inferior al negro. Esta creencia emerge del aporte de Márquez Garvey, principal teórico del movimiento. Además, los rastafaris se consideran a sí mismos el pueblo elegido descrito en la Biblia, es decir, los auténticos israelitas. El rastafarismo se ha manifestado en apoyo del Ku Klux Klan, por tener como objetivo común la emigración de la gente de raza negra fuera de Estados Unidos. No obstante, los rastafaris creen que la raza blanca surgió de una antigua civilización malvada carente de una dimensión espiritual para la vida y que su propia existencia es innatural. Así, la visión del rastafarismo plantea a la raza negra como el gobierno legítimo a imponerse, una vez colapsado el gobierno blanco occidental. Religión. Se puede considerar que el rastafari sería una escisión de la iglesia copta etíope. Algunos rastafaris creen que las traducciones estándar de la Biblia fueron alteradas por racistas blancos y eurocentristas. Por ello reverencian el texto épico nacional etíope, el Kebra Nagast, libro que narra la gloria de los reyes de la dinastía salomónica en Etiopía con detalles del encuentro entre Salomón y la reina de Saba. Sin embargo, la Biblia no deja de ser uno de los textos leídos por rastafaris, ya que consideran que, como dice Haile Selassie I, la Biblia trasciende sin llegar a perder su esencia. A grandes rasgos, la religión rastafari es una mezcla del concepto bíblico judío de pueblo elegido con la creencia en que el emperador Haile Selassie I fue Dios encarnado, el demiurgo negro mencionado en el Apocalipsis, descendiente de Salomón y la reina de Saba. Si bien Selassie murió a los 83 años de cáncer de próstata, de acuerdo a la versión oficial, o asesinado por la revolución socialista que lo sacó del poder en 1974. Para sus seguidores el espíritu del emperador es universal y eterno, y naturalmente está vivo. Esa creencia está basada en que hubo numerosos funerales en diversas partes, y en realidad se ignora si en alguno de esos estuvo de cuerpo presente el finado. Los rastafaris consideran que ellos son los auténticos descendientes de los israelitas descritos en la Biblia. A la esclavitud de los negros en América la equiparan al exilio de los judíos en Babilonia y creen que su pueblo debe retornar al Sión, representado por el continente africano. Creencias. Por tratarse de una religión abrahámica, los rastas siguen una serie de preceptos que son sus propias interpretaciones de los textos sagrados judíos. Entre ellas destacan: no cortarse el pelo ni recortarse la barba. No llevar piercings ni tatuajes. No rendir culto a otros dioses o entidades paganas. Seguir una dieta en la que se evita el consumo de carne, en especial la carne de cerdo e incluso los mariscos y algunos tipos de pescados. Respetar las antiguas leyes de Etiopía. Black Power, nacionalismo negro. El nacionalismo negro es una forma de nacionalismo racial surgida en oposición al multiculturalismo. Nacida a mediados del siglo XIX, adquirió singular fuerza en los años 1960 y principios de los años 70, principalmente entre los afroamericanos de Estados Unidos. Los comienzos del movimiento de masas suelen situarse en la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas de Márquez Garvey, en los años 1920, quien a su vez había sido influenciado por Martin Delany, Henry Sylvester Williams y Edward Wilmot Bladden. El nacionalismo negro promueve el mantenimiento de la identidad afroamericana, reconociendo los orígenes como pueblo de origen africano. Algunos de sus lemas son poder negro o lo negro es bello. Algunas personalidades y organizaciones asociadas con la consigna fueron Malcolm X, Nación del Islam, las Panteras Negras y la Black Liberation Army. Orgullo negro. El orgullo negro, poder negro o Black Power, en inglés, es un eslogan político que tiene su origen en el activista y líder negro Stokely Carmichael, quien luchó en defensa de los derechos civiles de su raza en los Estados Unidos de la década de los años 60.
Si bien este es utilizado por diversas corrientes políticas y sociales negras con distintas creencias, el autor del término estableció claramente el carácter racial y segregacionista / separatista de su propuesta política que se opone por completo a la integración racial e incluso a la convivencia con los blancos. Carmichael propone la creación de estados negros en aquellos lugares donde los negros son mayoría. No obstante, el carácter nacionalista de la concepción política del Black Power no es compartido por otros grupos supremacistas negros como es el caso de las Panteras Negras. Panafricanismo. El panafricanismo o panafricanismo es un movimiento político, filosófico y social que promueve el hermanamiento africano, la defensa de los derechos de las personas africanas y la unidad de África bajo un único Estado soberano, para todos los africanos, tanto de África como de las diásporas africanas. La teoría panafricanista ha sido elaborada principalmente por africanos de la diáspora americana descendientes de personas esclavizadas y africanos nacidos en África a partir de mediados del siglo XX como William Edward Burghardt Du Bois o Marcus Mosiah Garvey entre otros y posteriormente llevada a la arena política por africanos nacidos en suelo africano como Kwame Nkrumah. Críticas al panafricanismo. Dos grupos principales de críticas al panafricanismo han sido dirigidos contra esta filosofía política. El primer grupo, posibilista, incide en la imposibilidad de lograr la unidad africana debido a la diversidad sociopolítica del continente. El segundo grupo, crítico, afirma que el panafricanismo es una ideología nociva para África puesto que se relacionaría con una forma de esencialismo. Desde el punto de vista del panafricanismo militante, tales críticos serían en realidad agentes occidentales o enemigos del panafricanismo, cuyo fin es minar el proceso de integración africana y la culminación del Estado panafricano. Panafricanismo distorsionado. Determinados grupos reducidos principalmente en Estados Unidos que se denominan a sí mismos panafricanistas, pero que no son reconocidos por el movimiento panafricanista general, defienden tesis supremacistas negras. Asimismo, grupos extremistas y minoritarios surgidos del movimiento Rastafari se declaran racistas antiblancos. En ocasiones grupos armados no panafricanistas como el RUF en Sierra Leona o dirigentes dictatoriales como Idi Amin Dada o Mobutu Sese Seko se han apoyado en un supuesto panafricanismo para justificar violaciones a los derechos humanos. Los autores panafricanistas como Ali Masrui o Mbuyi Kabunda Badi ven a estos elementos como representantes de un panafricanismo distorsionado y esencialmente falsificado. Panteras negras. La pantera negra era el símbolo que identificaba al movimiento. El puño derecho en alto, su saludo. Los Panteras Negras, en inglés Black Panthers, originalmente llamado Partido Pantera Negra de Autodefensa y oficialmente conocido como Partido Pantera Negra, fue una organización creada para la autodefensa del pueblo negro, incitando a la población negra a ejercer su derecho constitucional de poseer armas. Como organización política fue fundada en Oakland, California, en octubre de 1966 por Huey P. Newton y Bobby Seale. Un partido que no era un partido en términos formales, pero que estaba sustentado en la actuación en la esfera pública. El Partido de los Panteras Negras fue el heredero de las ideas de Malcolm X, porque surgió tras su muerte y trató de poner en práctica sus ideas. Llevó a cabo programas para mejorar el nivel de vida de la comunidad negra en los Estados Unidos. Las patrullas de matones armados que las panteras sacaban a las calles protagonizaron diversos altercados con la policía, culminando en el asesinato de un agente en 1968. Su cofundador Huey Newton fue acusado de diversos crímenes como malversación de fondos, agresión física y 2 asesinatos. El FBI los declaró enemigo público número 1 en 1969, y ese fue uno de los factores claves para su desaparición. Perseguido e infiltrado por agentes federales, en la década de los años 70 el partido cayó en numerosas escisiones y enfrentamientos, quedando reducido e inoperante. Ideología. La ideología de los Panteras Negras era de izquierda militante tendiente al comunismo. El propio Huey P. Newton, como teórico, hablaba del intercomunalismo como la división del mundo en comunidades dominadas por el imperialismo estadounidense. En sus palabras, las contradicciones capitalistas que han hecho surgir el sexismo, el chauvinismo o el racismo, desaparecerán cuando el pueblo controle sus propias instituciones. En el comunismo, un nuevo desarrollo humano tendrá lugar que dará forma a las estructuras de la sociedad postrevolucionaria.
Surgimiento y desarrollo. El Partido de las Panteras Negras se presentó ante la población afroamericana como un movimiento para combatir la discriminación de los negros y que legitimaba la violencia y la autodefensa armada. El conocimiento de Huey Newton sobre el Código Penal de California le permitió utilizar el pretexto de la autodefensa para emplear la violencia. Además, se animó a los negros a que se armasen y formasen patrullas, amparándose en la permisiva legislación estadounidense para la tenencia de armas de fuego. La excusa dada fue que dichas armas se usarían para combatir la brutalidad y las agresiones de la policía. No obstante, se cree que parte de esta doctrina tenía como trasfondo la idea de preparar a la población para una futura revolución maoísta. El partido logró impacto y renombre nacional e internacional a través de su profunda implicación en el movimiento del poder negro y en la política de las décadas de 1960 y 1970. Demandas sociales. Los Panteras Negras tenían demandas específicas frente al poder, su decálogo incluía demandas de vivienda, educación y seguridad para los afroamericanos. Los programas emprendidos por los Panteras fueron generosos, particularmente el de desayunos para niños que generó una gran solidaridad entre la comunidad y que se sostiene hasta hoy. La lucha en contra de las drogas es particularmente significativa, pues veían a las drogas como un elemento de dominación racial y por ello había que abolirlas. También tenían aspiraciones separatistas invocando su derecho de autodeterminación bajo el primero de los postulados del partido que reza: creemos que los negros oprimidos no serán libres hasta que seamos capaces de determinar nuestro destino en nuestras comunidades y por nosotros mismos, controlando completamente todas las instituciones existentes al interior de nuestras comunidades. Esto produjo de parte del gobierno una ola de ataques contra del movimiento ante la posibilidad de una secesión en pleno siglo XX. En respuesta, los miembros del partido, usando la retórica de Malcolm X, invitaban a los negros a usar el derecho constitucional de poseer armas, pero no solo eso, sino a portarlas en las calles. Disolución. Las Panteras protagonizaron diversos altercados y episodios violentos, incluyendo el asesinato de un policía en 1967. Por ello, el movimiento fue investigado, infiltrado y finalmente desbaratado por el programa de contrainteligencia del FBI, conocido como COINTELPRO. Las operaciones del FBI destruyeron a las Panteras Negras con una serie de arrestos, asesinatos y destierros forzados. El 17 de enero de 1969, Bunchy Carter y John Huggins, responsables de la organización en Los Ángeles, son asesinados por miembros de United Slaves, un grupo nacionalista afroamericano rival creado en 1965. En 1971 y como resultado de la infiltración del FBI, las Panteras fueron fragmentadas en diversas facciones, basándose en técnicas meticulosas destinadas a generar desconfianza y paranoia, convirtiendo a antiguos buenos amigos en fervientes enemigos y colocando a agentes secretos en posiciones estratégicas con el fin de apresar o asesinar a miembros clave en el partido. Nuevas Panteras Negras. En 1989, un grupo originalmente escindido del partido forma el New Black Panther Party, NBPP, Nuevo Partido Pantera Negra, en Dallas, Texas. Atacado por los restos del partido original, 10 años más tarde el NBPP se integrará en la organización estadounidense panafricanista Nación del Islam. El 31 de julio de 2004 se forma con muchos de los antiguos miembros una nueva National Alliance of Black Panthers, pretendiendo revitalizar el antiguo movimiento. Kamau Kambon. Kamau Kambon, nacido Leroy Jefferson, es un ex profesor universitario, propietario de una librería llamada Blacknificent Books. Kambon enseñó estudios africanos 241 en la primavera de 2005, semestre en North Carolina State University y es más conocido por sus declaraciones extremistas de exterminar a la gente blanca, durante un panel de cobertura sobre el huracán Katrina, emitido por televisión en 2005. Estudios africanos. El curso Kambon enseñado en NCSU en la primavera de 2005, Estudios Africanos, AFS, 241. Aparece en los registros NCSU y los Records como Introducción a los Estudios Afroamericanos 2, un curso de 3 horas de crédito descrito como segundo en una secuencia de 2 semestres en el estudio interdisciplinario del África subsahariana, de su arte, cultura y gente, y la experiencia afroamericana. Declaraciones contra la raza blanca. Según Kambon,
la raza negra sufre una opresión causada por los blancos. Afirma que el sistema está controlado por los blancos, los cuales quieren matar a los negros ya que eso es parte del plan. Si ellos, los negros, se quieren emancipar, los blancos simplemente extienden la plantación de esclavos, y los negros siguen prisioneros. Añade que se les quiere matar en varios sentidos: psicológico, económico, espiritual, bioquímico, electromagnético. Además, sostiene que los blancos hacen dinero mientras matan negros, y da como ejemplo de ello a los fabricantes de cigarrillos. Dice que los que colaboran con los blancos están colaborando en la destrucción de los negros y que estuvo pensando en la solución de este problema y la solución es exterminar a los blancos. Y la cuestión es la de cómo vamos a exterminar a la gente blanca, ya que, según mi opinión, es la única conclusión a la que he llegado. Tenemos que exterminar a la gente blanca de la faz de la tierra para resolver este problema. Necesitamos una idea para solucionar este problema porque ellos, los blancos, quieren matarnos, porque el problema en el planeta es la gente blanca. Kamau Kambon, durante un panel de cobertura sobre el huracán Katrina, emitido por televisión en 2005. Marcus Mosiah Garvey. 17 de agosto de 1887, 10 de junio de 1940, fue un editor, periodista y empresario jamaicano, nacionalista y separatista negro, panafricano y fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, UNIA, por las siglas en inglés. Fue el más popular líder negro de principios del siglo XX que aspiraba a la repatriación de los negros al África y la fundación de una nueva nación negra. Contra este movimiento de separatismo y nacionalismo negro, y de los esfuerzos euroamericanos, blancos, para preservar la herencia occidental, se levantó la minoría supremacista judía que quiso sabotear ambos programas y los mass media judíos emplearon grandes esfuerzos para difamarle. Biografía. Nació en St. Anne's, un pueblo al norte de Jamaica. Garvey era hijo de un albañil calificado dueño de una importante biblioteca. Era el menor de 11 hermanos, de los cuales solo 2 alcanzaron la madurez. Estudió en un colegio metodista. Se casó 2 veces. La primera vez, con Amy Ashwell, de 1919 a 1922, y la segunda con Amy Jacques, con quien tuvo 2 hijos, de 1922 hasta su muerte en 1940. Después de un tiempo como aprendiz en la imprenta de su tío, con 14 años se mudó a Kingston y trabajó en la imprenta de P. A. Benjamin, en la que llegó a ser maestro impresor y capataz. Este trabajo le fue de gran ayuda posteriormente a la hora de crear su propio periódico. En 1907 Garvey fue elegido vicepresidente del sindicato de Kingston. Fue despedido de este trabajo en 1908 a causa de su participación en la huelga de la Unión de Impresores, reclamando mejoras laborales. A partir de aquí viajó, primero por Costa Rica y después por Panamá, donde editó un periódico antes de regresar a Jamaica en 1912. Viajó a Londres de 1912 a 1914 y de vuelta a Jamaica. En agosto de 1914, fundó la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, UNIA en sus siglas en inglés, y se convirtió en su presidente. Entre los miembros fundadores estaba Amy Ashwell, que posteriormente sería su primera mujer. La asociación tenía como objetivo unir a toda la gente de origen africano del mundo en un solo cuerpo para establecer un país y un gobierno absolutamente propios. La bandera de la UNIA tenía los colores rojos, negro y verde. En 1916, Garvey se trasladó a los Estados Unidos y fundó un periódico llamado Negro World. En 1917 formó en Estados Unidos la primera sección de la UNIA fuera de Jamaica y empezó sus giras de conferencias en las que abogaba por el retorno de los negros a África. Garvey dijo que el éxito educativo, industrial y político se basa en la protección de una nación fundada por nosotros y esa nación solo puede estar en África, e incluso creó una compañía de barcos de vapor para el transporte a África, la Black Star Line. En 1918 la UNIA decía tener 2 millones de miembros y en agosto de 1920, durante una convención de la UNIA, 25,000 personas llenaron el Madison Square Garden para oír hablar a Garvey. La UNIA afirmaba entonces tener 4 millones de miembros, lo que la convertiría en el mayor movimiento en favor del hombre negro de su tiempo.
En 1923, Garvey fue condenado por vender acciones de la Black Star Line con un folleto en el que se decía que eran propietarios de un barco que, según la acusación, no era suyo. Según los partidarios de Garvey, el juicio no fue justo. Garvey fue encarcelado en Irlanda y cumplió 2 años de condena de los 5 a los que fue sentenciado. El presidente Coolidge le indultó y fue deportado a Jamaica, donde en 1929 fundó el primer partido moderno, el PPP, People's Political Party, Partido Político del Pueblo. Allí se presentó a las elecciones con un programa en el que reivindicaba el autogobierno y ese mismo año fue elegido para el cargo de concejal. Perdió su puesto por sus ausencias a causa de una sentencia de cárcel por desacato y fue reelegido en 1930 sin oposición junto con 2 compañeros del PPP. Se marchó de Jamaica en 1935 y murió en Londres en 1940. Sus restos mortales fueron trasladados a Jamaica, donde fue proclamado el primer héroe nacional. Además, se considera que la religión Rastafari es en parte consecuencia de sus ideas y para ellos, Garvey es Juan el Bautista, al haber anunciado la llegada de un rey, el emperador de Etiopía, Haile Selassie I. En realidad, Garvey fue educado como metodista y posteriormente se convirtió al catolicismo. Garvey no creía en la violencia y exhortaba a sus seguidores a respetar la Constitución y a no provocar altercados. Legado e ideología. Su tesis se centraba en crear en África un imperio racial, por tanto, proponía una Europa para los blancos como una África para los negros. Garvey elegiría como mito fundacional una visión utópica de Etiopía y su casa real, decía a sus seguidores, miren a África cuando un rey negro sea coronado, eso significa que la liberación está cerca. Por tanto, era cercano a teorías raciales separatistas que girasen en torno a las temáticas de la pureza racial y otros similares, por lo que sus posicionamientos lo acercaron a ideologías como el nacionalsocialismo y a figuras como Hitler, mostrando su aprecio a estos y alegando continuamente que deseaba tanto la pureza de blancos como de negros. La doctrina racial de Garvey se centraba en que la fuente de toda cultura era el hombre negro, lo que sustentaba en que no existían verdades que no fuesen raciales. En sus lessons expresa que los libros deben ser leídos selectivamente para mirar qué se puede obtener para el bienestar de la raza. Aunque no puedas probarlo siempre di que el negro es grandioso, debes interpretar la antropología para que se ajuste a ti. Las cosas que no son ciertas pueden resultarlo si lo repites por un tiempo largo y constante, por tanto, siempre repite los argumentos que le darán a tu raza un estatus y una ventaja. Garvey sostenía la batalla eterna en la historia entre pueblos, naciones, razas y tribus, debido al egoísmo inherente a la raza humana, por lo que según él sería un suicidio no prepararse para una lucha armada en la perspectiva de este conflicto global, por lo que preveía la necesidad del desarrollo industrial y el bienestar económico del África negra para poder hacer frente a los grandes poderes mundiales. Garvey argumentaba por tanto que el éxito educativo, industrial y político se basa en la protección de una nación fundada por nosotros y esa nación solo puede estar en África. Enseguida sostenía que el individualismo de la humanidad era a su vez muy sustancial dentro de las comunidades negras, por lo que como solución planeaba la creación de estados fuertes capaces de generar unidad y los valores de sacrificio personal, a través de una fuerte y cohesionada minoría de mentes activas, siempre dispuestas y activas para trazar el camino para la salvación. Minorías que trajeran los programas de educación y desarrollo para las comunidades negras, solo el Estado que ellas produjeran podía traer el imperio que Garvey deseaba. Garvey era contrario a cualquier tipo de marxismo o lucha de clases, al igual que con el individualismo, y sostenía que iban a traer fracturas insubsanables dentro de las comunidades negras. Para Garvey era claro que todos los negros eran trabajadores, incluso los más ricos y acomodados resultaban simples esclavos si se le comparaba a sus opresores, la batalla era por tanto entre razas y naciones, nunca entre clases. Económicamente sostenía un capitalismo controlado por el Estado, que permitiría el desarrollo africano. Referencias culturales. En la novela Limón Blues, de la escritora costarricense Ana Cristina Rossi, se narra la vida de Orlandus Ferguson, un joven jamaicano que emigra a la ciudad costarricense de Limón y se hace seguidor de las ideas de Marcus Garvey. El artista jamaiquino Burning Spear publicó varios discos en homenaje a Marcus Garvey, un disco oficial de estudio, de 1985 Marcus Garvey, cuyo primer tema lleva el nombre del prócer.
Ese disco fue reeditado en 2010 en celebración de los 100 años del natalicio de Garvey, que incluye el disco anteriormente mencionado además de un CD adicional con remezclas de las canciones al estilo música dub Burning Spear. Además lanzó un compilado Marcus Garvey The Best of Burning Spear en 2012. Malcolm X. Los Estados Unidos son peores que Sudáfrica, no solo porque los Estados Unidos son racistas sino porque son falsos e hipócritas. Sudáfrica predica la segregación y practica la segregación. Ella, al menos, practica lo que predica. Los Estados Unidos predican la integración y practican la segregación. Declaración de Malcolm X. Malcolm X, Omaha, 19 de mayo de 1925, Nueva York, 21 de febrero de 1965, nacido como Malcolm Little y también conocido como El Haj Malik El Sabaz. Fue un activista negro que defendió los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos de la década de los años 50 y años 60. Sus detractores lo acusaron de predicar el racismo antiblanco y la violencia. Ha sido descrito como uno de los más influyentes afroamericanos en la historia estadounidense. En una ocasión llamó al separatismo proponiendo la creación de un Estado negro dentro de los Estados Unidos. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X fue asesinado a tiros por 3 atacantes negros durante un discurso en el Audubon Ballroom de Manhattan. Infancia. Malcolm nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska. Hijo de Oral Little, laico bautista, seguidor de las teorías del líder negro Marcus Garvey y su organización de la Asociación Universal para el Desarrollo del Hombre Negro, UNIA, Universal Negro Improvement Association. Fue el cuarto, dentro de 8 hijos. A los pocos años de su nacimiento, su padre moriría en extrañas circunstancias atropellado por un tranvía. Malcolm cuestionaría la versión oficial de la muerte de su padre, ya que eran continuas las amenazas del grupo supremacista blanco Black Legion hacia Earl y su familia debido a su actividad política y religiosa. Este grupo racista fue responsable del incendio de la casa de los Little años antes de la confusa muerte de Earl. También el Ku Klux Klan, KKK, hostigaría a la familia Little, específicamente a la madre de Malcolm, Louise, la cual recibió reiteradas amenazas mientras estaba embarazada del propio Malcolm debido a las actividades de su marido. A pesar de que Malcolm era un estudiante brillante, su profesor pronto le situaría de manera clara y evidente en su papel de negro en una sociedad blanca y racista. El profesor se encargó de quitarle de la cabeza al pequeño Malcolm esa idea de querer ser abogado, tan impropia de un negro, diciéndole que no era un objetivo realista. El siguiente paso para Malcolm fue entregarse a la delincuencia y el exceso, siendo detenido y condenado de 8 a 10 años de prisión en 1946. Como afirmaría años más tarde con toda razón, habitualmente el racista blanco ha creado al racista negro. Nació en Islam. 2 años más tarde, mientras pagaba aún su condenaba, recibe una carta de su hermano Reginald que le invitaba a unirse a una organización denominada la Nación del Islam. He aquí como el propio Malcolm X evocará el momento destacado de su aproximación a la religión musulmana. En 1948, un día después de haber sido trasladado a la prisión de Concord, mi hermano Philbert, siempre a la busca de algo a lo que sumarse me escribió, me contaba que pertenecía a la sazón a una organización llamada la Nación del Islam y que había rogado a Allah por mi liberación. Conocéis muy bien mis antecedentes y comprendéis en qué situación me colocaba lo que mi hermano Reginald me decía. El diablo tiene solamente 33 grados de conocimiento, igual que la masonería, dijo Reginald. Recuerdo claramente las frases exactas porque, más adelante, se les tendría que enseñar a muchos más. El diablo se sirve de la masonería para dominar a los demás. Me contó que este dios había venido a América y que se había revelado a un hombre llamado Ilaiche, y proseguía Reginald, que el tiempo concedido al diablo había acabado. El hombre blanco es el diablo. Me dijo que todos los blancos sabían ser diablos, especialmente los masones. Malcolm tomara una nueva perspectiva ante la vida, cambiaría su rumbo luego de su entrada a la Nación del Islam, un movimiento que predicaba la redención negra mediante la conversión a la religión musulmana unida a un activismo radical en pro de los derechos civiles de los afroamericanos de Estados Unidos. Abandono de Nación Islam. Malcolm en el plano religioso abandonaría la alocada y sesgada visión del Islam de la nación convirtiéndose al Islam suní.
Lo que le llevó a peregrinar a la Meca, hecho fundamental en su vida, ya que este viaje, en el que convivió de igual a igual con musulmanes norteamericanos blancos, junto con otros viajes a países árabes nacional revolucionarios como Egipto o Argelia, y su declarada admiración por la revolución cubana y sus líderes, especialmente Fidel Castro, pero también el Che Guevara, llevarían a Malcolm a abandonar definitivamente todas sus tesis racistas. En 1965, poco antes de su asesinato declararía, escuchar a líderes como Nasser, Ben Bella y Nkrumah han hecho darme cuenta de los peligros del racismo. En este periodo de su vida él diría, no juzgamos al hombre por el color de su piel. No te juzgamos por ser blanco, no te juzgamos por ser negro, no te juzgamos por ser moreno. Te juzgamos por lo que haces y por lo que practicas. Y mientras practiques la maldad estaremos en tu contra. Entonces no estamos contra alguien porque sea blanco, sino estamos en contra de aquellos que practican el racismo. Es imposible que una persona blanca crea en el capitalismo y no crea en el racismo. No se puede tener capitalismo sin racismo. Y si encuentran a alguno y logran llevarlo a sostener una conversación y ese individuo expresa una filosofía que asegura no dar cabida al racismo en sus lineamientos, generalmente se trata de un socialista o de alguien cuya filosofía política es la del socialismo. A su vez en 1965 dijo, es incorrecto clasificar la revuelta de los negros simplemente como un conflicto racial de negros contra blancos, o como un problema puramente estadounidense. Más bien, lo que vemos hoy es una rebelión mundial de los oprimidos contra los opresores, de los explotados contra los explotadores. El asesinato de Malcolm X. Malcolm X se convirtió en un peligro para los poderes establecidos en los Estados Unidos tras su abandono de la nación del Islam. Su renuncia al racismo, sus discursos y su nueva visión del problema de los afroamericanos en los Estados Unidos, desde una nueva visión internacionalista, por llamarla de alguna manera, que relacionaba la situación de opresión del pueblo afroamericano con la verdadera esencia del imperialismo norteamericano y sus políticas de explotación y agresión. Malcolm X ya no solo era un líder para los negros oprimidos, o incluso un líder para sectores de la izquierda revolucionaria interracial norteamericana, sino un líder internacional, recibido con honores en países árabes y africanos antiimperialistas y amigo declarado de la revolución cubana. Un líder que no temía en apelar a la violencia contra la opresión, a la violencia como autodefensa. Existen varias versiones sobre su asesinato. Unas dicen que la nación del Islam estuvo relacionada con el asesinato junto a su líder Ilaiche Muhammad, del cual trabajaba para el FBI. Todos los detenidos por el asesinato de Malcolm eran miembros de la nación. Otra versión, expuesta por James Farmer, líder del Congreso para la Igualdad Racial, hacía responsable del asesinato de Malcolm a narcotraficantes locales molestos por los continuos mensajes de Malcolm en contra del consumo y tráfico de drogas. Por último, hay quienes apuntan a la responsabilidad especialmente del FBI, versión que incluiría a otras autoridades del gobierno americano. Consecuencias de su asesinato. Su asesinato se vería acompañado por el de Martin Luther King. Esto lideraría a un mayor radicalismo afroamericano. La segregación en las ciudades americanas y los continuos abusos hacia los afroamericanos llevaría a la creación de grupos armados terroristas como las Panteras Negras, aunque éstas ya estaban en funcionamiento antes, ya que uno de los fundadores fue Martin Luther King. Fin del libro. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable.
Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Boute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Boute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MED 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus 3 fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Boute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población. Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Boute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política.
41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía Desarrollo Personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. Cómo se libera una nación, política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas. Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida, no es perfecta, pero no me quejo, testimonio. 79. Entre la materia y lo divino. Ciencia y divinidad. 80. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2024. Política. Libros traducidos en inglés. 1. Why Donald Trump, Political. 2. Democrats vs. Republicans. Political. 3. Depopulation Agenda. Political. 4. MAT 16 Basic Training Program for Mechanic Electricians. Technical Education. 5. Things you should never say. Personal Development. 6. Listen to yourself. Personal Development. 7. Listen to your body. Health and Wellness. 8. Milko Baute's Quotes and Reflections. Philosophy. 9. Foods that can control, hold, or reverse diseases.
Health and Wellness. 10. The Spirit of Fear That Dominates the World. Spiritual. 11. How to Live a Long and Abundant Life. Health and Wellness. 12. How to Cure Cancer and Other Diseases. Health and Wellness. 13. The Three Unjust Ones. Testimony. 14. The Globalism and the New World Order. Political. 15. The Power of I Am. Personal Development. 16. The Spirit of Narcissism in Today's World. Spiritual. 17. Powerful Prayers. Spiritual Life. 18. Unconventional Lucrative Businesses. Economy. 19. Wedding. For My Miracle. Spiritual Life. 20. Paths to Empowerment Lessons and Practical Advice for Transforming Your Life. Personal Development. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. Whispers of the Heart, 50 Love Poems. 9. Poemas del alma, poemario japonés e hiragana. 10. Bunny Trails and Coloring Tales, libro de colorear para niños. 11. My Coloring Book, libro de colorear para niños. 12. La Odisea de Macario. Testimonio. Audiolibro creado por Bob Production Publisher. Situado en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono, 813-693-8879. Email, authors@usa.com.